Para finalizar este tema, en este último vídeo vamos a profundizar y recopilar en el concepto de fallos de mercado y vamos a ver algunos puntos sobre las políticas gubernamentales. Planteamos como comienzo una pregunta de guía, que es esta de por qué se producen los fallos de mercado. Y bueno, una respuesta ante esto que hemos estado viendo es que la gente guiada solo por los precios de mercado no está considerando el efecto total de sus acciones y sus decisiones sobre otras personas. Y ante esto uno puede plantear una segunda pregunta, que es ¿por qué se ignoran esos efectos totales de las acciones sobre otros? Y la respuesta que hemos estado viendo es porque hay beneficios y costos externos que no son compensados mediante pagos. Y también en esta línea podríamos decir, bien, ¿y por qué algunos costos o beneficios no se compensan? Y frente a esto, hemos visto que no existe un mercado para el intercambio de estos bienes y servicios. Y también nos podemos plantear frente a esto, bien, ¿y por qué no existe este mercado? ¿Por qué las negociaciones privadas y los pagos no pueden solucionar este problema? Bien, pues básicamente porque los tribunales no pueden obligar al cumplimiento de dos conceptos interesantes que hemos estudiado en el tema, que son derechos de propiedad y contratos, ¿no? De los contratos necesarios para que estos acuerdos sean llevados a cabo adecuadamente, y que impide que se pueda obligar, que los tribunales puedan obligar al cumplimiento de los derechos de propiedad y los contratos, planteamos en esta última pregunta, y la respuesta final es la que nos va a dar una idea como del origen, la esencia de los fallos de mercado. Básicamente los fallos, esto se ve impedido por cuestiones relacionadas con información asimétrica o información no verificable. Los tribunales no pueden acceder a esa información y, por lo tanto, si no se dispone de esa información, no es posible obligar al cumplimiento de los derechos de propiedad y los contratos. Esto nos lleva a concluir que la razón fundamental de los fallos de mercado se encuentra en un problema de información. ¿Sí? Hay algún aspecto importante o en una interacción que no puede ser observado por una de las partes o no puede ser verificado por un tribunal. Entonces, esto nos lleva a lo que podríamos considerar como razón fundamental de los fallos de mercado. A continuación, lo que vamos a hacer es repasar un poco una serie de ejemplos que tienen que ver con fallos de mercado y soluciones ante estos fallos y posibles soluciones. Entonces, en cada uno de ellos iremos analizando, de hecho ya hemos ido adelantando en el tema, ¿no? Cuál es la decisión particular, cómo esa decisión afecta a otros, qué costo o beneficio está generando sobre unos y sobre otros. Vamos a ver cuál es el fallo de mercado, es decir, cuál es la razón de la mala asignación de recursos, qué posibles soluciones vamos a encontrar, y luego los términos o denominaciones que hemos utilizado en este tema para analizar este fallo de mercado. Comenzamos con una empresa que hemos visto, ¿verdad? Utiliza pesticida que se acaba filtrando en los ríos. Bueno, esto afecta a otros porque genera daños en las aguas abajo. Existe un beneficio privado para la empresa que está generando esto, utiliza este pesticida, pero genera un costo externo, una externalidad negativa. El fallo de mercado viene definido por un uso excesivo del pesticida y por una sobreproducción de cultivo para el que se utiliza este pesticida. Posibles soluciones frente a este fallo de mercado pues son impuestos, cuotas, prohibiciones, la negociación, la propiedad común de todos los activos, cuando veíamos el ejemplo de la empresa que producía plátanos y los pescadores. Y los términos que utilizábamos, el efecto externo negativo, el efecto medioambiental indirecto, que también se conoce en inglés como environmental spillover. Un segundo ejemplo es el de los vuelos internacionales, que también hemos estudiado o hemos analizado en este tema. Estos vuelos afectan a otros en la medida en la que aumentan las emisiones globales de dióxido de carbono. Hay un beneficio privado para quienes vuelan y un costo externo para el planeta, ¿verdad? Por estas emisiones. El fallo de mercado tiene su origen en un uso excesivo del avión, o se observa en ese uso excesivo del avión, y vías para solucionarlo pueden estar basadas en impuestos o cuotas a los viajes aéreos. Términos que utilizábamos: mal público, como opuesto a los bienes públicos, y efecto externo o externalidad negativa. Pasamos a un tercer ejemplo de fallo de mercado y sus soluciones, es este de los viajes en coche.
¿Cómo afectan estos viajes? Bueno, estos viajes generan congestión para otros usuarios de la carretera, también para uno mismo, ¿verdad? Para la persona que decide si viajar o no viajar en coche. Existen costos privados y también costos externos de esta congestión. El origen del fallo de mercado, como se observa este fallo, es en un uso excesivo del coche en las ciudades, y posibles soluciones, pues cuestiones como peajes, como cuotas, como subsidios al transporte público, y los términos que utilizábamos, términos de recurso común y costo externo negativo o externalidad negativa. El cuarto de los 10 ejemplos que vamos a ver, en este cuarto ejemplo analizamos una empresa que invierte en I+D, es una empresa que está decidiendo si invertir, dedicar recursos para investigación y desarrollo o no, y esto podría afectar a otros en la medida en la que decíamos que otras empresas podrían llegar a utilizar la innovación generada por esta empresa que decida invertir en I+D. Esto supone un costo privado para la empresa que decide invertir en I+D o no, y un beneficio externo para las que no han invertido en I+D, pero se benefician por los conocimientos generados que, como veíamos, tenían carácter de bien público. El fallo de mercado se encuentra o se observa en una escasa inversión de las empresas en I+D. Se suele decir que hay una infrainversión o una inversión por debajo de la que sería socialmente deseable en investigación y desarrollo. ¿Posibles soluciones? Bueno, financiación pública para la investigación, y esto se lleva a cabo en muchos países, subsidios públicos para que las empresas dediquen fondos a la investigación y desarrollo, o mecanismos para incentivar la investigación, como las patentes, que aseguran a las empresas que si realizan descubrimientos luego se van a poder beneficiar de esto. Más adelante en el curso profundizaremos en estos conceptos. Pero en este punto los términos que hemos utilizado es este concepto de bien público a partir de, aplicado al conocimiento, y efectos externos positivos o externalidades positivas. El quinto de los fallos de mercado que analizaremos es el de la decisión de un trabajador que tiene un salario fijo y que puede decidir cuánto trabajar, si trabajar más o menos duro. Trabajar más o menos tiempo, dedicar más esfuerzo al trabajo. Bien, esto afecta a otras personas en la medida en la que trabajar mucho aumenta los beneficios del empleador, que es la otra parte de esta historia, ¿no? Y tenemos, por lo tanto, un costo privado y un beneficio externo para el empleador. El fallo de mercado, donde lo podemos observar, bueno, pues en que podría darse un esfuerzo demasiado escaso, ¿verdad?, del trabajador, o un salario por encima del salario de reserva de los trabajadores, o incluso situaciones de desempleo, ¿no? Las posibles soluciones frente a esto: una vigilancia más efectiva, ligada, por ejemplo, al rendimiento. Esto reduciría el conflicto de intereses entre el empleador y el trabajador. Y los términos que utilizamos para analizar este caso: contratos de trabajo incompletos, acciones ocultas, o el concepto que veíamos antes de riesgo moral. En el sexto de los 10 ejemplos que vamos a ver, analizábamos una decisión de alguien que, siendo consciente de que tiene un problema de salud serio, contrata un seguro médico. Y esto afecta a otros en la medida en la que hay una pérdida para la compañía aseguradora, que sería la que sería afectada por la decisión de esta persona. Tenemos un beneficio privado para la persona que contrata el seguro y un costo externo para la empresa aseguradora. Y el fallo de mercado lo observamos en que se ofrecen demasiados pocos seguros, o menos de los que se deberían ofrecer, y las pólizas son más caras de lo que deberían ser. Si las personas no se comportaran, o si no hubiera personas que se comportan de esta forma, las pólizas podrían ser más baratas. Frente a esto, las posibles soluciones que podemos observar es una regulación pública que obligue a la contratación de un seguro de salud, ¿no?, que se ha discutido en muchos países. En fin, la otra posible solución es la obligación de compartir información sobre la salud de las personas. Y para los términos de definición que hemos visto, el concepto de mercados inexistentes y el concepto de selección adversa. Bien, avancemos. En el séptimo ejemplo, una persona que acaba de contratar un seguro de auto o de coche, decide el nivel de cuidado con el que va a conducir. Puede conducir de forma más prudente o de forma menos prudente. Uno puede pensar, si uno tiene el seguro contratado, puede ser un poco más imprudente, ¿no? Pero ¿cómo afectaría a otros? La conducción prudente va a contribuir al beneficio de las aseguradoras, que va a ser la parte, ¿no? Y el costo-beneficio, observamos un costo privado para la persona y un beneficio externo para la empresa aseguradora que decide,
sea, que se ve bien, o sea, bien afectada por una persona que es prudente en la conducción. El fallo de mercado lo podríamos observar en que hay demasiados pocos seguros ofrecidos o pólizas demasiado caras, en la línea del ejemplo que veíamos antes con la empresa aseguradora de salud. Y posibles soluciones, dispositivos de control de la conducción. Términos utilizados que empleamos aquí, igualmente, mercados inexistentes y riesgo moral. En el octavo ejemplo tenemos un prestatario que destina poco esfuerzo o poca prudencia a un proyecto en el que ha invertido un crédito, y esto afectaría a otros porque el proyecto sería más proclive a fracasar si el que ha prestado no le dedica esfuerzo suficiente, ¿no? Haciendo que no se devuelva el préstamo. Tendríamos un beneficio privado y un costo externo para la entidad que ha concedido el préstamo. Y tendríamos como fallo de mercado un riesgo excesivo y pocos créditos concedidos, o una cantidad de créditos menor al que sería socialmente deseable. Soluciones: redistribución de la riqueza, responsabilidad común en la devolución de los préstamos, como realizan algunas instituciones como Grameen Bank, sistema que concede microcréditos, y aquellos a los que se les concede, digamos que responden unos de otros, trabajan a través de equipos en los que si uno de los del equipo no responde del préstamo, es el conjunto del resto del equipo el que responde ante él, ¿no? Entonces se genera una suerte de respaldo colectivo. Y los términos que utilizamos, términos relacionados con el riesgo moral, la exclusión del mercado crediticio. Ya vamos finalizando. El noveno de los ejemplos hablábamos de un banco que es demasiado grande para quebrar, ¿no? El clásico término que se utiliza a partir de, sobre todo se popularizó a partir de la crisis financiera global de 2008, de las too big to fail, que conceden créditos demasiado arriesgados, ¿no? Realizan operaciones financieras más arriesgadas de lo que sería deseable, ¿no? En esta línea, las empresas cuando caen son los contribuyentes los que sufren el costo si quiebra, ¿no? Y tenemos un beneficio privado de las empresas que se arriesgan mucho, dicen, bueno, si caigo tengo esta seguridad, y un costo externo para los contribuyentes, para la sociedad. El fallo de mercado se observa en préstamos excesivamente arriesgados, y las posibles soluciones, bueno, reglas que controlen el riesgo de los que se llevan a cabo en la banca, ¿no? El concepto de riesgo moral es el término utilizado para este fallo de mercado. Finalizamos con la idea de los monopolios o empresas que producen un bien diferenciado y, por lo tanto, que tienen costos medios decrecientes que acaban fijando, como se dan en ambos casos de los monopolios y este tipo de empresas, precios superiores al costo marginal, ¿no? ¿Esto cómo afectaría a otros? Bueno, pues porque el precio que se está ofreciendo es demasiado elevado para algunos compradores. Estaría generando un beneficio privado para esta empresa y un costo externo. Y y el fallo de mercado lo estaríamos observando en una cantidad demasiado escasa para la venta. Posibles soluciones: las políticas que fomenten la competencia de las empresas, o también la propiedad pública de los monopolios naturales, ¿no? Que en algunos mercados puede darse. Y los términos utilizados: término de competencia imperfecta, de costos medios decrecientes y el término de monopolio natural. Finalizamos con una mirada un poco más amplia del rol de los gobiernos, en línea con estas soluciones que estábamos proponiendo. Hasta ahora hemos visto que los gobiernos pueden afrontar y es adecuado que afronten y actúen frente a las fallas de mercado y las ineficiencias de los mercados, pero también los gobiernos pueden hacer, y de hecho es lícito y así es, de alguna forma es generalmente aceptado, que afronten problemas relacionados con la desigualdad y con la pobreza a través de políticas redistributivas, ¿no? Más allá de esto, los gobiernos desarrollan políticas que tienen un impacto en términos de lo que se considera la macroeconomía, ¿no? La evolución de las actividades a escala colectiva, por ejemplo, moderando las fluctuaciones económicas en los ingresos reales y también a través del empleo. Pueden llevar a cabo políticas que aumenten la productividad del trabajo, pueden llevar a cabo medidas de política que puedan modificar el poder de negociación de los empleadores y de los trabajadores, regulando estos mercados de trabajo. Y analizar estas políticas implica desarrollar un modelo
que se centre en la economía en su conjunto, como planteábamos antes, ¿no? Modelos de lo que se suele denominar perspectiva macroeconómica o macroeconomía. Bien, con esto finalizamos este tema y todos los vídeos correspondientes a este capítulo del libro.